Bienvenidas. Estamos en el segundo video de estos 3 videos que vamos a tener como apoyo para nuestro curso La grandeza de ser mujer. Y en este caso vamos a hablar de chilenas notables. Chilenas notables, chilenas que nos inspiran. A pesar de que algunas de estas mujeres vivieron hace muchos años y que probablemente encontremos diferencias entre sus vidas y las nuestras, hay que señalar que en nuestro caso las mujeres tenemos siempre más semejanzas que diferencias, y es impresionante encontrarse con que con una mujer muy distinta a una, de repente comparte una experiencia, una inquietud, una pregunta. Y por eso me parece interesante rescatar algunos nombres. Estas son solamente algunas, por lo tanto va a ser un listado bastante breve. Y en ese sentido también les animo a ustedes a buscar, a investigar respecto a mujeres notables de nuestra historia, ¿no? Y no solamente de Chile, puede ser del mundo perfectamente. Bien, vamos a comenzar. Les cuento que voy a abordar algunas bien famosas y otras no tanto, ¿ya? Y no necesariamente todas son feministas. De hecho, nuestra primera invitada, que es una muy famosa, pero sin embargo nunca se reconoció feminista y tenía sus diferencias respecto a las feministas de su época. Estoy hablando de la Premio Nobel de Literatura, primera mujer en conseguir ese galardón, también primera poeta hombre o mujer en conseguirlo, que es en el caso de nuestro continente, de América Latina. Estoy hablando de Gabriela Mistral, nuestra querida Gabriela, que nació un 7 de abril de 1889 bajo el nombre de Lucila Godoy Alcayaga, que se pone el nombre Gabriela Mistral en homenaje a dos de sus poetas favoritos. Y bueno, falleció en Estados Unidos el año 1957. Gabriela ganó el año 1945 su Premio Nobel de Literatura. Y a pesar de ser muy famosa y muy conocida, solo en los últimos años se ha comprendido quizás con mayor amplitud la complejidad de la mujer que fue Gabriela Mistral. Una cosa que resalta de inmediato en el caso de Gabriela Mistral y llama la atención es que ella recibió el Premio Nobel de Literatura antes que el Premio Nacional de Literatura. Así, cuando a ella le dan el Premio Nobel el año 1945, en Chile prácticamente no se la reconocía. Ella no estaba en Chile, se había ido del país, invitada a participar en un proyecto de reforma educacional en México, ¿no? Y recién en el año 1951 en Chile se le da el Premio Nobel de Literatura. Entonces, Gabriela tuvo una relación bastante conflictiva con el país. Y una de las razones por las que esta relación fue tan difícil, tan conflictiva, es justamente porque el ámbito de los intelectuales, de los escritores chilenos, de esa época al menos, veamos cómo será ahora, ¿cierto? Habría que preguntarle a alguien que esté en ese ámbito. Bueno, eran muy machistas, muy misóginos, ¿no? Y además Gabriela era una mujer que venía del norte, una mujer de origen campesino. Y bueno, en nuestro país el centralismo, ¿no? Santiago es muy importante y por supuesto que los hombres tienen ahí mucha preeminencia, ¿no? en relación a las mujeres. Entonces ser una mujer que más encima venía de regiones y que además era de origen campesino le complicó un poco la vida a Gabriela. Y por otra parte, bueno, Gabriela era una mujer de ideas muy claras y bastante dura en algunas de sus ideas. Por ejemplo, ella nunca se declaró feminista. Y no se declaró feminista porque no estaba de acuerdo con todo lo que planteaban las feministas de su época. Pero, a pesar de no declararse feminista, ella luchó, escribió muchísimo, porque además fue una mujer que pensó mucho en la educación, fue una gran intelectual. Ella luchó mucho, les decía, porque las mujeres consiguiéramos primero derecho a voto y también porque tuviéramos un acceso universal a la educación. Ella decía que una de las formas de maltrato, una injusticia atroz que se cometía contra las mujeres era no dejar que estuvieran educadas. Ahora, Gabriela Mistral no creía que las mujeres fuéramos iguales a los hombres. ¿Ya? Para ella existían diferencias entre los sexos. Los hombres eran de determinada forma y por lo tanto había ciertos trabajos y ocupaciones que ellos tenían que hacer, mientras que las mujeres éramos mejores en otras cosas. ¿Ya? Ahora,
eso no significaba que los hombres fueran mejores que las mujeres o las mujeres mejores que los hombres, no. Para ella esas diferencias no creaban jerarquía. Y este es un pensamiento bien interesante, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Gabriela pensaba que había trabajos particularmente apropiados para las mujeres, ¿no? Y por supuesto que el ser maestra, ser profesora, era uno de los trabajos que a ella le parecía perfecto para las mujeres porque lo asociaba directamente con un elemento que fue central en toda su vida, en sus reflexiones y también en su poesía, que es la maternidad. Para Gabriela Mistral, ser madre era un elemento central de la vida de una mujer. Y ser madre para ella era algo que una podía proyectar al resto de la sociedad en la forma en la que trataba a los demás, a las demás y en la forma en que se relacionaba con la gente también. Gabriela Mistral decía que los trabajos pesados, no sé, imagínense la minería, trabajos que implican un riesgo a la vida o a la integridad física, eran trabajos que no era deseable que las mujeres desarrollaran. Decía que las mujeres ahí se corrompían, se podían de alguna manera humillar, ¿no? Ser humilladas, que consideraba que había, por eso, ¿no? Algunos trabajos inapropiados para las mujeres. Otro elemento que Gabriela colocaba sobre la mesa y que nos hace ver que ella no pensaba que las mujeres, por no hacer ciertos trabajos, merecíamos menos reconocimiento, ¿no? Es que ella defendió siempre la idea de que las mujeres ganaran lo mismo que los hombres, ¿no? Al mismo trabajo, el mismo pago. Y respecto a que a las mujeres había que cuidarlas porque tenían una dignidad especial, ¿no? Ella asociaba ser mujer con cierta sacralidad, ¿no? Y esa sacralidad, por supuesto que estaba estrechamente relacionada con ser madre. Tanto así que ella escribe esto, ¿no? Respecto a ser mujer, a ser madre y a cómo prácticamente la sociedad entera tenía que cuidar a las mujeres. Les leo una pequeña cita. A la madre presente, que no debe serle arrebatada por la fábrica o por la prostitución a causa de la miseria. Derecho a la madre a lo largo de la infancia, a su ojo vigilante, que la piedad vuelve sobrenatural, a su ímpetu de sacrificio, que no ha sido equiparado ni por el celo de la mejor maestra, cuando menos si la madre debe trabajar, derecho a que el niño la tenga a su alcance por medio del trabajo en el hogar. Esto lo escribió el año 1928 y se refería a que para ella era central, fundamental en la vida de niñas y niños que la madre estuviera ahí, ¿no? En sus propias palabras, que la madre estuviera presente. Es interesante porque Gabriela dice que eso también puede significar que se le pague a la madre, ¿no? Que pueda trabajar desde su casa, que tenga un ingreso, pero que para obtener ese ingreso no esté obligada a salir de la casa y a dejar al niño o a la niña. Y bueno, hoy en día se está discutiendo la posibilidad de generar un ingreso para las mujeres que cuidan a sus hijas e hijos. Por lo tanto, no puede haber una pensadora más presente, ¿verdad?, que Gabriela Mistral, una pensadora totalmente vigente. Y quiero cerrar también señalando un aspecto que no quiero dejar pasar, que es el de las relaciones amorosas de Gabriela. Durante mucho tiempo se nos señaló que Gabriela Mistral había tenido una decepción amorosa muy joven con un señor y que después de eso ya no había amado a nadie más. Pero está muy claro para muchas de sus biógrafas, sobre todo, que Gabriela Mistral tuvo una relación de pareja muy intensa, muy importante, con Doris Dana, que fue su secretaria y que de hecho es la mujer que la acompañó hasta sus últimos días. Ellas se conocieron en Nueva York cuando Gabriela fue a dar una conferencia y Doris Dana, que era una mujer bastante más joven que Gabriela, pues quedó muy impresionada con la figura de Gabriela Mistral, esta mujer alta, muy seria, muy inteligente también y apasionada, ¿verdad? Y muy elocuente. Y ahí, bueno, después se conocieron y surgió esta relación amorosa que duró hasta la muerte de Gabriela Mistral. Luego de la muerte de Gabriela Mistral, Doris Dana fue también su albacea, es decir, se quedó con su legado, lo cuidó, ¿no?, sus manuscritos, los derechos de sus obras, etcétera, etcétera, que por voluntad de la propia Gabriela los derechos de sus obras
publicadas en Latinoamérica fueron donadas a los niños y niñas. Hay una fundación que se encarga de donar ese dinero que genera la venta de sus obras a los niños y niñas de Monte Grande, su pueblito natal. Hola, la segunda de las mujeres notables de las que vamos a hablar es Amanda Labarca Huberstone, una chilena nacida en 1886 y que murió el año 1975. Es poco probable que ustedes hayan oído hablar de ella o que conozcan mucho de su vida, pero Amanda Labarca es una de las feministas más importantes en lo que respecta a la lucha por el derecho a voto de las mujeres y también a la educación. Amanda fue una intelectual, escritora, profesora y por supuesto una activa feminista y referente de su época. Y fue la primera mujer en llegar a ser profesora titular de la Universidad de Chile. Amanda Labarca escribió novelas, ensayos, críticas, viajó y estudió en Estados Unidos, lo que le dio un panorama de la situación de mujeres en otros lados del mundo, en los cuales los derechos de las mujeres estaban más avanzados. Entonces, cuando ella regresa a Chile, el año 1914, viene con la idea de hacer un trabajo sistemático y comprometido para conseguir, en primer lugar, que las mujeres tengan acceso a todos los niveles de la educación y, por otra parte, que se vaya conformando ya el movimiento sufragista femenino chileno, es decir, el movimiento que lucha porque las mujeres tengamos derecho a voto. Como feminista y activista política que estaba vinculada al Partido Radical, fue parte del Consejo Nacional de Mujeres, una organización que defendió justamente el derecho al voto, y también fue parte del Partido Femenino, y dirigió la revista Acción Femenina, que existió entre los años 1922 y 1939. El año 1939 también escribió una historia de la enseñanza en Chile, un libro muy importante en su época porque justamente recogía la historia de la educación y por cierto que ponía énfasis en la incorporación creciente de las mujeres en este plano. En este sentido podemos decir que lo que más le importaba a Amanda Labarca era justamente la educación de las mujeres. Una educación centrada en destacar sus capacidades, una educación que les entregara seguridad para entrar en el espacio público, para incorporarse al trabajo y, en fin, para acceder a todos los derechos políticos y sociales que estaban vetados en su época. ¿Ya? Amanda Labarca también fue nombrada miembro de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y Morales del Instituto de Chile. Amanda Labarca es una de las mujeres que más contribuyó a crear fundamentos intelectuales para que las mujeres obtuviéramos el derecho a voto, que recordemos conseguimos para las elecciones municipales el año 1934 y para votar por presidente de la República recién el año 1949, siendo de esta forma Chile uno de los últimos países de Occidente democrático en el cual las mujeres accedíamos a este derecho fundamental del cual gozamos hasta nuestros días. Y ese ha sido fundamentalmente el gran aporte que Amanda Labarca hizo a nuestra historia, a la historia de las mujeres. Elena Cafarena es probablemente la sufragista más importante de la historia de Chile. Recordemos que las sufragistas fueron las mujeres que obtuvieron, mediante movilizaciones y luchas, el derecho a voto para nosotras, en tiempos en los cuales esto estaba prohibido. Elena Cafarena nació en 1903 y fue una destacada abogada graduada de la Universidad de Chile el año 1926. Elena Cafarena se convenció, según sus propias palabras, estudiando Derecho, de que la condición de inferioridad legal de las mujeres tenía que ser superada y que se trataba de una discriminación arbitraria, injusta y fuertemente perjudicial para el desarrollo de la vida libre de las mujeres. Se movilizó junto a otra destacada mujer de la que ya hemos hablado, como Amanda Labarca, y fue una de las fundadoras
del que sería el grupo más importante del sufragismo chileno, que es el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMCH, que fundó el año 1935. Después de fundar el MEMCH, gran parte de la política con poder de Chile, los medios de comunicación, en esa época los diarios, las tildaron de comunistas destructoras de la familia y una amenaza para la civilización, cosa que no las detuvo, ellas siguieron adelante, organizándose, movilizándose y también escribiendo, ¿no? Haciendo el ejercicio intelectual de demostrar, de argumentar por qué prohibir a las mujeres votar era una arbitrariedad, una injusticia intolerable. Elena Cafarena fue, de hecho, la redactora, junto a una colega suya llamada Flor Heredia, de la ley que permitía el derecho a voto de las mujeres. Ahora, respecto a la producción intelectual, a los textos que escribió Elena Cafarena, estos por supuesto que se mueven en el ámbito de la jurisprudencia, del derecho, ¿no? Como abogada que era. Y los más importantes que podemos destacar son el que se llama el recurso de amparo frente a regímenes de emergencia, donde habla del respeto de los derechos de las personas en situaciones extraordinarias, ¿no? Y uno evidentemente feminista, con marcado interés por defender los derechos de las mujeres, que se titula ¿Debe el marido alimentar a la mujer que vive fuera del hogar conyugal? Bueno, estos escritos le valieron también ganarse un premio en el año 1947, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy en día podemos decir que sin Elena Cafarena no tendríamos los derechos que tenemos y que por supuesto es una mujer que vale la pena recordar, que vale la pena destacar y que también nos inspira. Otra de nuestras feministas indispensables es Julieta Kirwood. Julieta Kirwood fue una socióloga, intelectual y activista política feminista chilena que nació el año 1936 y falleció tempranamente por un cáncer el año 1985. Julieta Kirwood es responsable de la generación de un pensamiento feminista chileno, de una teoría, también revisó de forma bastante brillante la historia de los movimientos de mujeres en Chile, fue también una crítica muy aguda al comportamiento de los partidos políticos en relación a las mujeres, sobre todo a la forma como los partidos políticos usaban el feminismo sin darle real importancia y sin tomarlo en cuenta como perspectiva de análisis de la realidad. Y además hay que señalar que en plena dictadura chilena, ¿cierto? Iniciada con el golpe de Estado de 1973, bueno, en plena dictadura, Julieta Kirwood hizo gran parte de su trabajo intelectual y su activismo político. Julieta Kirwood estudió Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Chile y se graduó el año 1969. Hay que decir que estuvo muy ligada al trabajo académico intelectual y fue profesora universitaria durante gran parte de su vida. Era una mujer muy crítica respecto al sistema de partidos, como ya les he dicho, y muy crítica respecto a los componentes patriarcales del ejercicio político en general. De hecho, para ella, la democracia sin feminismo, es decir, la democracia sin la participación activa y central de las mujeres, prácticamente no existía, era inviable, era una democracia mentirosa. Ella es una de las que está detrás del famoso lema que las feministas llevaron durante la época de la dictadura, ¿cierto? Que es democracia en la calle y en la casa, ¿no? No puede ser que en los partidos políticos haya toda esta reivindicación de la democracia y pensemos que estamos en una etapa donde no hay democracia en Chile, estamos en una dictadura, la dictadura cívico-militar, y los partidos de izquierda, ¿verdad?, reclaman porque haya democracia. Pero la mirada feminista de Julieta Kirwood le dice a esos mismos partidos de izquierda, muy bien, queremos democracia en el gobierno, en las calles, pero también queremos democracia en las relaciones entre hombres y mujeres, queremos democracia en las casas. Entre los libros fundamentales de Julieta Kirwood, y que hay muchos, podemos mencionar Los Feminarios, el feminismo como negación del autoritarismo, y también este que tengo acá,
que es una historia, tiene una teoría también del movimiento de mujeres y del feminismo chileno, que se llama Ser política en Chile, las feministas y los partidos políticos. Julieta Kirwood conoció a otra gran feminista chilena, Margarita Pisano. Se hicieron muy cercanas y trabajaron desde el año 1980 aproximadamente hasta la muerte de Julieta Kirwood, haciendo talleres, escribiendo textos, juntándose con otras feministas, yendo a las poblaciones a trabajar con las mujeres, no solo en la lucha contra la dictadura, sino también en la creación de una nueva forma de hacer política, que era la que a ellas les interesaba, que era la política feminista. ¿Ya? Ellas fundaron, por ejemplo, el Centro de Estudios de la Mujer, la Casa de la Mujer La Morada, que siguen existiendo hasta nuestros días, aunque con otras orientaciones políticas y teóricas. De su trabajo con Julieta Kirwood, de hecho, es que Margarita Pisano va a sacar muchos aprendizajes y es con Julieta Kirwood que Margarita Pisano entra al feminismo. Y este es un elemento muy importante de la vida de Julieta. Julieta, como profesora, fue una mujer que tocó a muchas otras mujeres y que las trajo al feminismo. Y eso no solamente lo hizo en Santiago, sino que también lo hizo, por ejemplo, en Concepción, porque ella viajaba dentro del país para discutir sobre la situación política, la situación de las mujeres y, por supuesto, para enseñar feminismo. Bueno, no sé si conocen o conocían a Julieta Kirwood, pero Julieta Kirwood es definitivamente una indispensable de la historia del feminismo chileno. Y además les cuento que gran parte de este libro en una edición más antigua, está disponible en internet. Este libro que se llama Ser política en Chile, de Julieta Kirwood. Así que les cuento que si quieren ustedes leer a Julieta o saber más de su vida, pueden buscar sus libros en un sitio que se llama memoriachilena.cl. Por supuesto que esto es muy breve para hablar de una mujer tan importante como Julieta, pero al menos aquí queda establecida su existencia y hecha la invitación a que averigüen más sobre ella. Continuando en este recorrido por las chilenas notables que queremos conocer, voy a hablarles de Margarita Pisano. Margarita Pisano, una feminista muy influyente, muy importante, también envuelta en la polémica por cierto tiempo del feminismo chileno. Bueno, Margarita fue una arquitecta, nació el año 1932 en Punta Arenas, falleció el 2015. Y Margarita Pisano desarrolló su activismo político a partir de los años 80 y hasta la década de los 2000, de forma muy activa, muy prolífica y creativa también. Margarita se inició en el feminismo junto a Julieta Kirwood, otra mujer notable de la que ya hemos hablado. Pero luego del fallecimiento de Julieta, Margarita desarrolló definitivamente su camino propio. Margarita se reconoció lesbiana tempranamente y estaba fuertemente influida por las experiencias y las teorías de las feministas radicales lesbianas de Estados Unidos y también por las feministas de la diferencia italianas. Margarita Pisano fue una de las principales protagonistas del movimiento feminista autónomo latinoamericano, que se oponía a la influencia de grandes corporaciones y organismos internacionales sobre las políticas de las mujeres feministas en los países de Latinoamérica, y que también se resistió al proceso de institucionalización que se desarrollaría en el feminismo a partir de la década de 1990 en nuestro país. En este sentido, ella se oponía a generar alianzas con los partidos políticos, sobre todo con la izquierda, ¿verdad?, y a participar en el gobierno y a dejar que los gobiernos y que las políticas públicas definieran los intereses y las agendas del movimiento feminista. Eso le valió muchas críticas y confrontaciones con otras mujeres feministas. Eso, por ejemplo, la lleva a perder la Casa de la Mujer La Morada, que había fundado junto a Julieta Kirwood, la que finalmente queda en manos de estas feministas que se oponían a Margarita, que tenían otra mirada, otra línea de pensamiento, y que por las mismas feministas autónomas fueron denominadas feministas institucionales. ¿Ya? Bueno, Margarita no fue, por cierto, la única feminista autónoma. Ahí podemos mencionar también a mujeres como Jimena Bedregal y la propia Andrea Franulich, de la que hablamos bastante en el primer libro de la serie de cuadernillos que
nos apoyan en el desarrollo de este curso. Margarita Pisano tuvo una prolífica, ¿cómo lo puedo decir? Margarita tuvo una prolífica producción teórica y escribió varios libros, sobre todo a partir de su reunión, de su encuentro con Andrea Franulich, que fue su secretaria y quien la acompañó a escribir muchos de los textos que ella finalmente publicó. Entre los libros que puedo mencionarles está Deseos de cambio o El cambio de los deseos, del año 1995, Un cierto desparpajo, de 1996, y El triunfo de la masculinidad, del año 2001. Y uno de los más importantes desde mi punto de vista y que además nos ayuda a entender muchos de los elementos de la historia del feminismo chileno y latinoamericano es este libro que se llama Una historia fuera de la historia, que es la biografía política de Margarita Pisano, que escribió en conjunto con Andrea Franulich y que fue publicado el año 2009. En la página de Margarita Pisano, que se llama margaritapisano.cl, se pueden descargar gran parte de su producción teórica y también averiguar algo sobre su vida, ¿ya? De Margarita Pisano, en términos teóricos, podemos decir que ella no estaba interesada en negociar con el poder, asociaba en general el poder económico, político y cultural con la cultura de los hombres, con el patriarcado, de la que era muy crítica, y ella estaba interesada por una construcción, por construir una civilización distinta, una civilización femenina. Por eso ella habla de cambio civilizatorio, que se trata, por supuesto, de una transformación mucho más profunda que conseguir leyes de igualdad o incorporarnos nosotras las mujeres en los espacios de poder de los hombres. Para Margarita era necesaria una revolución profunda que acabara con los fundamentos del patriarcado y la forma en que el patriarcado orienta las relaciones humanas. Para Margarita, la verdadera revolución feminista no pasaba por adherir a los modelos culturales de los hombres, sino por construir un modelo propio, totalmente distinto, radicalmente diferente al patriarcado. Margarita Pisano, una mujer muy interesante, sus libros son de fácil lectura y también se puede, como les decía, acceder a ellos a través de internet, así que la invito a leer. Hasta hace pocos años era prácticamente desconocida, afortunadamente con el paso del tiempo su nombre se ha ido popularizando, se ha ido difundiendo, así que si tienen la posibilidad de leer a Margarita Pisano, no se la pierdan, estoy segura de que en algún sentido va a cambiar sus vidas.